niños pueden atravesar etapas de depresión también? Sí, es bastante complicada de detectar, especialmente porque los niños no verbalizan de la misma manera que nosotros. El niño deprimido te va a hacer rabietas, el niño deprimido va a ser impulsivo, va a ser agresivo, va a gritar. Eso es lo que hace difícil identificar a un cuadro de depresión infantil. Cuando fue pandemia, una persona cercana a mí se identificaba como con síntomas de depresión. Me impactó mucho en una primera cita pudieran concluir con que debías tomar 6 tipos de pastillas distintas. Ni siquiera están viendo a la persona, ni siquiera realmente, o sea, ¿cómo pueden medicar? Que al menos aquí en Perú, especialmente en nuestra ciudad, en Trujillo, hay malas praxis. Sé que las malas personas existen y sé que por sacarte plata pueden hacer muchas cosas. El niño deprimido te va a hacer rabietas, el niño deprimido va a ser impulsivo, va a ser agresivo, va a gritar. Si tú quieres que no se sienta sola la persona, no está mal que lo hagan de vez en cuando. Todos podemos tener un día de pereza. Una de las cosas importantes que uno como padre se pregunta muchas veces es cómo identificamos ciertas emociones que podrían estar siendo disfrazadas de incluso otra emoción. Yo la verdad no sabía que clínicamente la depresión era totalmente distinto al sentimiento de tristeza que podemos sentir comúnmente, ¿no es cierto? E incluso en algún momento hablamos sobre que la depresión o cuando uno decía la palabra estoy depre, ¿no? Era muy Claro. usada incluso desde mi época de adolescente. Uno decía, o sea, la clásica cuando hacen chistes es ya ponte a lavar, ponte a limpiar tu cuarto, se te quita la depre, Claro. pero existe una depresión clínica que es totalmente distinta a la tristeza que nosotros sentimos comúnmente. Entonces, ¿cómo definirías, José Francisco, esta depresión clínica en comparación a la tristeza normal que todos sentimos comúnmente? Claro, la depre es una banalización de lo que es realmente la depresión, porque como mencionas es muy distinto, ¿no? ¿Qué es estar triste? La tristeza es una emoción. Es una emoción y como tal es natural, es normal y es buena. No es agradable, claramente la tristeza no es agradable, pero está mucho este concepto de emociones positivas y emociones negativas, y realmente es un concepto equivocado, porque todas las emociones son positivas porque nos ayudan a lidiar con las situaciones a las que nos enfrentamos, todas, el enojo, la tristeza, la felicidad, la emoción, todas, ¿no? Pero la diferencia con la depresión, de hecho hay varias pautas, ¿no? Hay criterios que tiene que cumplir el paciente para poder decir si está atravesando un cuadro de depresión. Por ejemplo, el criterio de tiempo, son 2 semanas mínimo de un estado de ánimo triste, por decirlo Digamos que así. eso sería, si tenemos, perdóname que me interrumpa, Claro. definir, digamos, cuáles son los síntomas más comunes, por ejemplo, de una madre o un padre que ven una actitud distinta en alguno de sus hijos, pero no sabe qué cosa es. ¿Cuáles serían esos síntomas? Sí, lo más común cuando una persona entra en un cuadro de depresión es pérdida del interés en lo que usualmente le interesaba a uno, ¿no? Lo que le gusta le deja de gustar o deja de sentir las ganas de hacerlo. Otra muy común es el insomnio o incluso la hipersomnia, ¿no? Los dos extremos, el dormir mucho o el no poder dormir. Por otro lado está la pérdida de apetito y relacionado a ello bajadas abruptas de peso. También tenemos en los adolescentes el aislamiento y en los adolescentes también especialmente temas de culpa, temas de baja autoestima son fuertes en ellos, ¿no? Y formas de las que te puedes dar cuenta es cómo se tratan ellos mismos. El autocuidado en general es un indicador bastante grande de qué tanto se quiere uno mismo una persona, ¿no? Entonces una persona en depresión suele, por ejemplo, dejar de bañarse, como mencioné, dejar de comer, dejar de arreglarse para salir, ¿no? Y empieza tranquilo, ¿no? Como, me voy a la bodega, voy en pijama, total, ¿quién me ve? Y de la bodega, luego se pasa a la bodega del otro lado porque esa está cerrada, y luego un poco más, y un poco más, y luego cuando tienes que salir se arregla apenas. Ese es un signo también de depresión que no se comenta mucho, pero que también está ahí. Y es importante como que estar atento. Claro, y lo que pasa es que en ese punto también yo creo que en algún momento se tomó como una moda, que todo el mundo empezó a salir en pijamas y en babuchas, los jóvenes sobre todo, y era como que, una actitud distendida, una actitud como que no me importa, soy yo y es lo natural.
Y de alguna manera algunas personas pueden decir, bueno, sí, ¿cuál es el problema? ¿No es cierto? Y se Ujú. confunde quizá o se puede disfrazar, vaya, el hecho de que realmente la persona podría estar disfrazando su real depresión con una actitud de no me importa, estoy bien, Ujú. es Sí, probable. tienes razón. Mira, has tocado algo muy interesante que aplica para cualquier tipo de trastorno psicológico. Hay que estar muy atento al contexto, porque tienes razón. Se puso de moda este estilo descuidado, vamos a decirlo así, estilo relajado, el no me voy a esforzar de más para arreglarme, ¿no? Y claro, estas actitudes reiterativas, digamos que estamos hablando ahorita y que las toman en un contexto de relajo, pueden tener un impacto en la vida diaria de la persona. Me gusta, una de las preguntas que te iba a hacer finales, pero que la voy a llevar ahora como para ponerlas en balanza a ambos casos, es la depresión en la adolescencia, pero también en la vejez. La depresión incluso en toda la existencia del ser humano. O sea, Ujú. si bien es cierto, me gusta tocar este punto para que como padres podamos identificar a los hijos que viven todavía con nosotros. La pregunta aquí primera sería, ¿es posible identificar si mi hijo está deprimido, si no vivo con él? Uy, bueno, a ver, como en todo caso, para saber qué tiene una persona o por qué está pasando una persona, el caso ideal es estar cerca a esa persona. O yo no puedo decir, esta persona presenta tales síntomas, si yo no lo estoy viendo y no me lo dice, no hay forma, pues. Claro. Entonces, claro, uno siempre puede hacer el esfuerzo, incluso estando presencialmente ahí, pero si no hay una comunicación clara, si no hay un ambiente que propicie una comunicación segura, hay personas que lo saben disfrazar muy bien, incluso Ese es mi en miedo, presencia. ese es el miedo, ¿no es cierto? E incluso, ¿por qué lo llevo al adulto mayor? Porque muchas veces los adultos mayores quedan solos en su casa, ¿no? Muchas veces los hijos tienen que trabajar y los padres se quedan solos. Y esa soledad es muy probable que los lleve también a un tema de depresión y que los hijos, por el trabajo tan fuerte, o todo el mundo tiene que trabajar, no logran ver porque llegan cansados a casa y no están tomando en cuenta que de repente ese anciano también está pasando por problemas de depresión. Por supuesto. Entonces, de hecho, ya nos comentaste cuáles son algunas pautas de que podríamos identificar esta depresión clínica, ¿no? Pero es común entonces que las personas que tienen depresión clínica puedan ocultar esos síntomas. Por supuesto, hay tantos casos que hay en internet de incluso artistas. Uno de los más famosos, y me parece que lo hablamos anteriormente en una conversación que tuvimos antes, este actor cómico, Sí, claro. eh, No recuerdo ahora mismo su nombre, Robbie Williams, me Robin parece que Williams, se era, terminó sí. suicidando. Y era una sonrisa de oreja a oreja, el tipo era súper vibras, era súper alegre, o eso es lo que veíamos, pues, ¿no? Y ese es el punto. La cara que le muestras al público es muy distinta a la que tienes que ver al espejo antes de dormir. Y es muy duro para muchas personas, pero de alguna manera logran eso, ponerse una máscara para todo el día, menos para cuando están solos. Exacto. Y claro, hablar de depresión en diferentes etapas de la vida es un mundo, ¿no es cierto? Porque digamos que en la vejez una de las causas de depresión podría ser el no ver a tus hijos, el sentirte solo, el sentirte incluso más cercano a la muerte, Claro, el haber perdido a tu compañero o compañera de vida, por ¿no? supuesto. Entonces, digamos que ese aspecto incluso es hasta, no lo voy a etiquetar, pero bajo mi concepto es hasta válido. No tengo a mis hijos, murió mi esposo, mi esposa, siento que la vejez, estoy a un paso más cerca, digamos, de la muerte, aunque la muerte ahora ataca a cualquiera. Pero si lo llevamos a la adolescencia, los problemas, digamos, que podrían atravesar la gente joven o los adolescentes, es preocupante en el sentido de que las aristas son lejanas porque puedo estar preocupado porque de repente son tantos los jóvenes saliendo de las universidades, cómo me reinserto en un trabajo, qué voy a hacer de mi vida, quiero tener una familia, pero lo otro, y esto hasta cierto punto para mí nuevamente, es válido. Ujú. Sin embargo, siento que se está generando depresión como tal por una competitividad o unas ganas de querer ser otras personas, por lo que hablamos en algún momento en menor cantidad, por las redes sociales. Ujú. Siento que redes sociales están jugando un papel fundamental en la depresión de los jóvenes sobre todo, porque claro, están intentando de alguna manera
dar una imagen, como tú decías, no es la misma cara que muestro afuera que la que tengo cuando estoy solo, cuando me miro al espejo o cuando voy a dormir. Ujú. Entonces, son diferentes, sí, aspectos de depresión en cada uno, pero cómo lidiar con aquellos que realmente no valen la pena, no tengo a quién ganarle en redes sociales, o sea, no es un problema real, a eso voy, o de repente yo no lo estoy conceptualizando como real. Es interesante eso de, porque ya dos veces que vas con la misma idea, me dijiste hace un rato sobre los ancianos, esto lo considero válido, ¿no? En otras palabras, esto lo considero válido y ahora has mencionado este es un problema real o este no es un problema real. Y aquí entra algo muy interesante que no todo el mundo llega a comprender, que de quién depende si el problema es real o no. Sí, corrígeme todo porque o sea, no lo sé, ¿no? Claro, es que ese es mi punto. ¿De quién depende? Si yo estoy sintiendo tristeza que me lleva a una depresión, ¿de quién depende si esto es importante o no? De mí, porque yo estoy sintiendo. Y muchas veces vemos como este problema vale la pena, este problema no vale la pena. ¿Cómo te vas a poner triste por esto? Ah, por esto sí te puedes poner triste. Y creo que nos ponemos en un papel de jueces que no nos corresponde. Entonces, hay muchas razones por las que uno se puede sentir triste y podemos decir, ¿no? En este caso de las redes sociales. Ok, yo veo a mi influencer favorito, lo veo en Dubái, en una super playa, con un super cóctel al lado de su super carro y me empiezo a sentir triste, ¿no? Y eso es todo lo que a lo mejor por encima sé o que a otra persona le comento, ¿no? Entonces yo te comento a ti, mira, pasó esto y por eso me siento triste. Pero ¿cómo te vas a poner triste? Pues él tiene plata y él tuvo esto y por eso qué suerte tuvo, no sé qué. ¿Cómo te vas a sentir triste por eso? Pero a lo mejor el ver esa otra vida que él quisiera implica muchas cosas para él. Él, no sé, imaginemos que es un joven de mi edad, 25 años, un poquito más, un poquito menos, y dice, este chico tiene 22 y yo sé que él está ahí porque a los 17 empezó a trabajar en tal cosa y que él se esforzó mucho y que él hizo tal, y eso te lleva a pensar, ¿por qué no lo hice yo? ¿Por qué yo hice o escogí tal otra Y cosa? esa frustración se convierte en Es depresión. culpa, por supuesto. Otro de los factores más importantes de la depresión es que hay sentimientos de culpa muy fuertes. Entonces, la depresión es pensar en el antes y reflexionar y tener el antes muy en el presente. ¿Por qué no hice esto? Debí hacer lo otro. ¿Por qué reaccioné así? Debí tomar esta decisión. Y todo eso trae vergüenza, trae baja autoestima, trae culpa y esto es lo que hace que se desarrolle esta depresión. Entonces nosotros vemos yo quisiera tener esta vida del influencer y por eso estoy muy triste y a la larga me deprimo. Y uno ve y dice, son tonterías, no es válido que te sientas triste por ello, pero a lo mejor no es eso, sino como estaba mencionando, la culpa, la baja autoestima, todos esos sentimientos que trae este activador, ¿no? El ver a ese influencer es un activador de todos los pensamientos que trae detrás, el cómo se siente. Ujú. José Francisco, el rol de la soledad en la depresión. Ujú. Entiendo que las personas cuando nos sentimos tristes, bueno, tristes, hablamos de tristeza, tendemos a yo, la soledad, mi cuarto, mi cama, no quiero hablar con nadie, no quiero hacer nada, quiero estar sola. Sin embargo, luego regreso a la realidad y yo misma digo, bueno, ya pasó esto y necesito salir, Ujú. ¿no? Pero yo vivo con gente en casa. Digamos, eso me ayuda a reactivar, a salir de mi estado. Claro. ¿Qué rol fundamental puede jugar para las personas que viven solas? Es decir, no la solitud, que es algo que yo escojo, quiero estar solo, sino la soledad impuesta, la gente Muy y que bien, sí. además está pasando por depresión. Claro, has dicho algo muy importante, ¿no? Porque es multifacética la soledad en estos casos. Primero está la soledad, como tú dices, escogida o impuesta, ¿no? ¿Mm? La escogida, pues, es sano tener tiempo a solas. Y cuando estás triste, feliz, lo que sea, es sano tener tiempo a solas, Totalmente, sí. pero tú tienes la opción de cuando lo necesites o lo desees, tienes a alguien más ahí. ¿Qué pasa cuando no tienes esa opción? Ahí hay sentimientos de, por ejemplo, ¿por qué no tengo nadie a mi lado? ¿Será que no valgo la pena? ¿Será que no ofrezco nada a las demás personas? Claro, ¿cómo las demás personas pueden querer estar conmigo si yo soy así, asá? Y eso empeora evidentemente la baja autoestima. Cuando tú estás rodeado de gente, de una u otra manera, llegas a pensar, si yo estoy con esta persona al lado,
es porque esta persona algo está sacando de mí, le agrada estar conmigo, es beneficioso para esa persona tanto como para mí. Entonces ahí te alimenta un poco la autoestima, ¿no? El soy válido para otras personas. Y claro, no está bien que te bases en la opinión de otras personas para tu propia estima, pero por supuesto que ayuda a tener gente que tú sabes que te quiere, que tú sabes que le importas, gente a la que le aportas en su vida en general. Y desde ese punto de vista, supongamos que la persona vive sola, pero sí tiene personas que la quieren, vaya, todos tenemos personas de alguna manera a las que les importamos y nos quieren. Eh, ¿Cuáles serían estrategias para manejar la depresión? Reconozco que estoy mal. Ok, supongamos que soy una persona de a pie y que no sé realmente cuáles son los síntomas de la depresión clínica, pero me reconozco como triste, en un estado de tristeza total. ¿Qué estrategias, qué ejercicios puedo hacer yo sola para si en algún momento siento que estoy ya varios días? Porque sabemos discernir y decir, bueno, esta tristeza me está durando más de lo necesario y necesito urgentemente salir. ¿Qué estrategias puedo usar? Ya. Si no es una opción acudir a un profesional para ayudar en el caso específico, hay técnicas o hábitos, más que nada hábitos, que ayudan bastante a lidiar con esto. Es uno de los que más se me ocurre es el ejercicio. Ejercitar. La depresión, como la mayoría de las enfermedades mentales, tienen factores netamente psicológicos y así como relacionado físicos. Entonces, es por un lado y por otro. Si tú, digamos, primero estás deprimido, va a hacer que tu actividad física baje. Pero si por otro lado ya estás con actividad física baja, probablemente sea un factor que te predisponga a la depresión. Entonces se puede atacar de este lado, del psicológico o del físico. Lo podemos atacar del físico. Podemos exponernos a luz solar también. La luz solar ayuda mucho a cambiar nuestra forma de ver las cosas, a activarnos cognitivamente. Esa es otra, mantenerte ocupado es algo que ayuda a la depresión. Ahora, es paradójico porque la depresión misma es la que, no te, la que te quita las ganas de hacer las cosas. Y al inicio es muy pesado porque es mientras trabajas lo psicológico, también tienes que trabajar la activación, pues, ¿no? La activación física, por ejemplo. Y es literalmente forzarte a ello. Exacto. Aquí quiero interrumpirte antes de que se me olvide una pregunta importante porque lo viví de alguna manera, de una forma cercana. La tristeza, la depresión, lo que nos reconocemos tristes, desanimados, sin ganas de hacer ejercicio, sin ganas de cambiarnos, ya lo reconocemos. Pero además, físicamente nuestro cuerpo no está fabricando, lo voy a decir de la manera que sé, lo que nuestro cuerpo necesita para sentirnos bien. Uh -huh. Es allí cuando entiendo ya como depresión clínica, las personas tienden a medicarse. Uh -huh. Mi pregunta es, la primera en esta fase, ¿es necesaria que la gente siempre que tiene depresión clínica se medique? No siempre. Eso lo determinan los especialistas, tanto psicólogo como psiquiatra, ¿no? Usualmente, bueno, depende del proceso que escoja la persona, ¿no? Porque la persona puede escoger ir con uno o con otro. Pero el proceso idóneo es donde la persona primero va al psicólogo, el psicólogo nota esta ausencia de neurotransmisores que te permiten realizar esas actividades del día a día y dice, ok, esto no se puede trabajar solo con terapia psicológica, se necesita una ayuda farmacológica y deriva con el psiquiatra quien decide qué medicamentos darle, ¿no? Y ahí se trabaja en conjunto. Correcto. Sin embargo, existe la forma, te voy a hacer todas las preguntas desde mi ignorancia en Claro, este normal. tema. No me quiero medicar. Y Ya. si no me quiero medicar, ¿existe una forma de salir de esa depresión? Hay un punto donde ya el factor físico es innegable y se tiene que tratar de esa manera. O sea, me encantaría poder decir, no, sí, con terapia psicológica nada más, cueste lo que cueste y el tiempo que lleve, eventualmente. No, no, muchas veces no. Hay que hay que ser conscientes de las limitaciones de uno, tanto como paciente como profesional, ¿no? Sin embargo, quiero contarte dos temas. El primero es, cuando fue pandemia, una persona cercana a mí se identificaba como con síntomas de depresión y en ese entonces pues no se podía ir al médico a que te vean la Ujú. cara para ver si no, por el hilo del teléfono las cosas no, bueno, se hacía por videollamada. Me impactó mucho que estos lugares de terapia de depresión
en una primera cita pudieran concluir con que debías tomar 6 tipos de pastillas distintas. Y llamó mucho mi atención porque decía, ni siquiera están viendo a la persona, ni siquiera realmente, o sea, ¿cómo pueden medicar? Y esta persona en mención obviamente era un zombie, Ya. ¿no? Porque las pastillas, hasta donde yo vi, era una cosa totalmente loca. Y aquí te cuento la parte de mi experiencia, la mía. Ujú. Cuando yo tenía 20 años, empecé a consumir pastillas anticonceptivas. Y yo de lo que, o sea, no te digo pues que yo soy una perita en dulce, pero mi carácter siempre ha sido alegre y distendido y más aún en esa época yo era, o sea, un mate de risa y siempre. Ya. Pero cuando empecé a consumir pastillas anticonceptivas, yo sentí que mi carácter cambió increíblemente, pero yo no sabía el por qué, porque en mi ignorancia también, porque en ese entonces, obvio, tu madre no se podía enterar que tomabas pastillas anticonceptivas porque te botaban de la casa. O sea, yo Ya. tenía 20 años, me mantenía sola, pero era como que no. Y yo sentía que algo pasaba dentro de mí, ¿ok? Ujú. Por todo peleaba, el estado de ánimo se me fue por los suelos, me sentía mal y yo dentro de mi no conocimiento, menos en esa época, decía, algo me está pasando. Yo me acuerdo que decía, yo no soy así. Entonces, fue en ese momento donde yo sola dije, tengo que ir a un psicólogo. El psicólogo, bueno, yo estaba desesperada, fue un psiquiatra. Ya. Y el psiquiatra lo primero que me dijo es, bueno, el señor ya se murió, en ese entonces ya estaba súper mayor, pero fue increíble como en esa primera cita me dijo, yo le dije, Me dice, ¿consumes pastillas anticonceptivas? Yo le dije, sí. ¿Puedes dejar de consumirlas? Yo le dije, sí, claro. Eh, Te juro que eran las pastillas anticonceptivas que yo misma me mediqué, porque todavía Claro. no podía ir, o sea, era todo, tú sabes, muy cerrado. Volví a ser la misma, Ujú. volví a ser la misma persona que era antes, porque algo estaba afectando en mí el consumo de las pastillas anticonceptivas. Lo que quiero decir es que hay ciertas cosas en la parte ya física o clínica donde sí, el cuerpo empieza a producir cosas que hace que tú no quieres estar mal, pero tu cuerpo Claro. produce Ujú. cosas que hacen que realmente te sientas mal y que actúes pésimo, Ujú. ¿no? Bueno, dejé de consumir pastillas anticonceptivas y nació Paula, ¿no? Así que ni modo, pero se me arregló el carácter. Lo bueno. No, sí, por supuesto. Hay muchos medicamentos, no solo los de salud mental, sino como dices, los anticonceptivos, que son bombas hormonales, que por supuesto que te cambian el estado de ánimo y como tal el comportamiento. Es que el comportamiento es multifacético, no es solo psicológico, no lo puedes a veces cambiar solo yendo a terapia, diciendo lo que te pide el psicólogo, sus ejercicios, reflexión, etcétera. Ayuda mucho, sí, pero hay veces en que hay factores biológicos y no puedes combatirlos solo con terapia. Tienes que estar atento a ello. Obviamente, tomabas anticonceptivos, había algo que afectaba directamente tu comportamiento. Ahora mencionaste el primer caso de una persona que la medicaron en exceso, ¿no? O aparentemente en exceso. Y digo aparentemente porque yo no soy experto, no soy médico, no soy psiquiatra, pero sí sé que al menos aquí en Perú, especialmente en nuestra ciudad, en Trujillo, hay malas praxis. Sé que las malas personas existen y sé que por sacarte plata pueden hacer muchas cosas y bueno, es triste, pero es la realidad. Em, Un padre que claramente ha identificado que su hijo está pasando por estos problemas, ¿ok? Está desesperado porque quieres a tu Ujú. hijo bien o a tu Claro. hija bien. Y vas a un lugar porque confías que es el médico y empiezan a medicar a tu hijo con un montón de dosis. ¿Qué posición debería adoptar el padre o qué podemos hacer para ayudarlos más? O sea, ¿cómo podemos nosotros los padres que no sabemos y que confiamos en los médicos eh, un poco ayudar más en esta parte? Algo que rompe la confianza o que es más importante que la confianza es la información. Tú Ujú. quieres ayudar a alguien, ok, y si tú tienes una persona de confianza, pues ojalá realmente sea de confianza, ojalá realmente sea buena. Pero si quieres tomar el problema en tus manos, toca informarse. No, no hay más, porque siempre que confiamos en alguien nos la jugamos a su trabajo. Sea muy conocido, sea muy querido, incluso si tiene las buenas intenciones, siempre vamos a estar en manos de su trabajo y de lo que esa persona, sea con malicia o sin malicia, sepa.
Lo mejor que podemos hacer, como te digo, es informarnos en cuáles son los pasos a seguir, tal vez buscar a un profesional como el psicólogo. El psicólogo a veces es de mucha ayuda para detectar que efectivamente necesita cierto tratamiento farmacológico, ¿no? Correcto. Ahora, digamos, es importante que este tipo de conversaciones o de información los jóvenes, las personas adultas, los adultos mayores lo sepan, o sea, Ujú, que realmente esté puesto en algún lugar donde características para reconocer si tengo depresión como tal ujú, y que la gente deje de burlarse de la depresión como si la depresión fuera algo a la ligera, ujú, cuando es mucho más incluso que un estado de ánimo, ujú. ¿no? Sino un tema clínico, médico, físico que tu cuerpo está atravesando. Entonces, dicho esto, ¿cuándo sé que es momento de buscar ayuda profesional? Uno de los criterios más importantes, al menos a mi parecer, es qué tanto te está afectando. Esa es la pregunta que tienes que hacerte. Cuando tú identificas un problema, que a veces no es fácil hacerlo, pero digamos que ya lo identificaste, tienes que preguntarte, ¿qué tanto me está afectando? Por ejemplo, digamos que yo era una persona que todos los días tenía esta rutina. Yo salía a correr a las 5, a las 6 llegaba a casa, me bañaba y me alistaba para ir al trabajo, hacía mis actividades del trabajo con excelencia, volvía a casa, no sé, me dedicaba a leer, preparar mi almuerzo del día siguiente, divertirme un rato en mi hobby favorito e irme a dormir. Digamos que esa era mi rutina. Ocurre algo, un evento activador de esa depresión, como hablamos antes. Y tal vez la noche anterior a empezar el siguiente día, no puedo dormir. No puedo dormir y me quedo hasta tarde. Como me quedé hasta tarde, ya no me levanto temprano para ir a correr, no, ya qué pereza, qué sueño, me quedo durmiendo un rato más. Voy al trabajo, me siento un poco más lento. Otro factor importante que no mencioné, la depresión te hace más lento cognitivamente. Entonces estoy en el trabajo, tal vez no estoy rindiendo tanto, qué raro, es que me siento cansado, me siento bajoneado. Llego a casa, no quiero, mi hobby, digamos que mi hobby era ver una película, no quiero ver una película, no tengo ganas, no quiero leer tampoco. Mi almuerzo de mañana, ya me pido algo, no importa. Me intento acostar, tampoco duermo, ¿no? Y empiezas a darte cuenta, ¿no? Ya te afectó tus rutinas de salud, el Ujú. ejercicio, te afectó tu desempeño en el trabajo, te afectó el disfrute de tu vida diaria, tus hobbies, te afecta el sueño, ¿no? Y ahí ya van 4 áreas. No sé si dije la alimentación también, te está afectando la alimentación. Entonces ya ahí te vas dando cuenta. Si tú sientes que te está afectando en tu vida diaria, en varios aspectos, y sientes que no tienes las herramientas para manejarlo por tu cuenta, pide ayuda. Pide Ujú. ayuda que los psicólogos estamos para dar herramientas para que tú mismo seas capaz de salir de ello. Hay terapias, digamos, uno puede elegir terapias, hay terapias más, digamos, para tratar la depresión clínica. ¿Cómo puede, una persona es capaz de elegir una terapia en específico o no? ¿O es lo primero siempre va a ser ir al psicólogo? Claro, sí puedes escoger, a ver, dentro de la psicoterapia hay varias escuelas, se llaman escuelas mm, bueno, se llaman escuelas psicológicas y hay un montón y tú puedes escoger. Tú tienes el derecho de preguntarle a tu psicólogo, oye, ¿tú qué escuela psicológica sigues para tus terapias? Yo, por ejemplo, uso la TREC, que es una derivación de la cognitivo-conductual. ¿No? Está la cognitivo-conductual, está la Gestalt, está la humanista, está la terapia breve y sus ramificaciones, ¿no? Claro, tú puedes preguntar y puedes pedir que te expliquen, pero lo mejor es que Claro, porque uno va y no tienes idea. Yo me acabo de enterar sí, de que existen tantas y de hecho que no le podría decir al psicólogo, yo quiero la gestal, ¿no? O sea, él tendría que como llevarme hacia donde estoy más o menos identificada. Es la labor también, ¿verdad? O em, no necesariamente. la labor de un psicólogo es saber qué está en sus capacidades y qué no. Correcto. Hay terapias que son mejores para ciertas cosas y hay terapias que no lo son tanto, ¿no? Todos tienen sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Como persona, como paciente, lo que toca es intentar informarse lo mejor que puedas. Correcto. Y como psicólogo, al psicólogo le corresponde ser transparente y honesto. Mira, yo trabajo de esta manera, mi dinámica es más o menos así, a lo mejor, en el caso ideal le dices, mira, a lo mejor yo no estoy capacitado o mi estilo de terapia no es el óptimo para tu problema, pero sé de que esta escuela sí, de que ese tipo de terapia sí, y conozco un profesional que te puede ayudar con ello, ¿no?
ese es el caso ideal, ¿no? El caso donde todos trabajamos con ética con los pacientes. Ujú, ujú. ¿Y qué pasa cuando, digamos, supongo que deben haber obstáculos para que esta persona pueda tratar o enfrentar su depresión? ¿Qué pasa si la persona está negada realmente a esa recuperación? ¿Puede correr un riesgo mayor? Por supuesto, es como ignorar un problema, no desaparece. Simplemente lo dejas de mirar hasta que se hace lo suficientemente grande y ya no puedes dejar de mirarlo. Ujú, ujú. Ahora, en este mundo donde todo y cada día estamos corriendo más, ¿ok? Ujú, Lo que decías, a mí me gusta, te lo dije en algún momento, leer no solamente en redes sociales algo que me interesa, sino los comentarios de la gente, porque eso es lo que me ayuda a entender cómo la gente se está sintiendo. ujú, Es difícil, obviamente, porque todo el mundo tiene opiniones diversas ujú, y digamos, responsabilizan al día a día, el ajetreo del día a día para dejar de hacer ciertas cosas. Por ejemplo, una chica que se ocupa y muestra en redes cómo tiene todo ordenado e intenta explicar de que el orden es fundamental, lo ujú. cual comparto. Ok. Y la gente empieza a atacarla, ¿no? Es que tú tendrás tiempo, tú no harás nada, tú no trabajas, tú no tienes hijos, y cuando tengas hijos vas a hacer esto. Y mi pregunta aquí viene porque conozco también a alguien de cerca que toda su vida ha llevado terapia con un psiquiatra, medicado todo el tiempo, muchos años ya. De hecho, es muy buena gente, no te puedes imaginar nada, todo está muy bien, pero cuando conoces el interior de cómo vive, se muestra claramente y hoy más que nunca lo entiendo. Por ejemplo, su cocina es un desorden total. Compra muchas cosas para intentar alimentarse bien y al último nunca lo logra. Y yo siempre que voy a su casa le arreglo las cosas porque la mayoría está ya vencida, Ujú. ¿no? Su frigidera es un descalabro total. Entonces, hoy que hablo contigo entiendo que de alguna manera, si bien es cierto, ha logrado atravesar digamos, pasar las peores etapas de su depresión, esto podría ser todavía un pequeño rezago, es simplemente una persona desordenada y una persona desordenada no tiene nada que ver. No, sí tiene que ver, pero no es necesariamente, no, yo no te puedo decir ahorita, no, sí, definitivamente tiene depresión. No, yo no puedo hacer No, eso claro. porque hay más que ver. Porque, como te dije también en el caso del chico, la persona que se identifica con el influencer, ¿no? Nosotros vemos por encima, pero las razones, que es lo que fundamenta el diagnóstico, no las sabemos. Entonces, sería recomendable que si esto está afectando su vida, claramente, eh, busque ayuda, ¿no? A lo mejor es depresión, a lo mejor simplemente tiene un problema con el desorden. Ambas cosas son tratables en terapia. Sin embargo, creo que todo eso que tú mencionas, que me pareció importantísimo, o sea, que juega un papel fundamental en el autocuidado en la persona, el deporte, ir a hacer ejercicio, ni siquiera, o sea, ir a caminar por último, ¿no es cierto? Intentar alimentarte mejor, intentar rodearte de personas que de alguna manera juegan un papel positivo en tu vida, pero también el orden creo que juega un rol fundamental cómo vives. Ujú, ¿No? Creo que la forma en cómo vives va más allá de decir, él es ordenado o desordenada, sino creo que también un punto para tomar en cuenta es que intentemos ver cómo nos funciona al menos el revertir la parte de ser sumamente, digamos, entrar a una habitación de alguien súper desordenado es como que, no sé, hay algo extraño, ¿no? Y ujú. también la parte opuesta, la persona que es totalmente ordenada, digamos, podría ser también una señal de que estás, no sé, con algún tipo de problema, como lo que le llaman un TOC, ¿no? De querer que Ujú. todo sea perfectamente ordenado. Sí, las personas o sea, el que una persona quiera que todo esté perfectamente ordenado está usualmente ligado, no es que, de nuevo, no es que sí tiene, ¿no? Es como que Claro. usualmente está más ligado a temas de ansiedad que de depresión. Ujú. Que hay que diferenciarlo un poquito, ¿no? Claro, que no es lo que estamos hablando ahora. Entonces, bueno, esta prevención entonces es importante, pero ¿cómo una persona puede prevenir, digamos, una persona que ya está entrando ahora a la otra fase, a la etapa de adulto mayor? ¿Cómo puede empezar a cuidar su salud mental a medida que envejece, ¿no? Y enfrenta, de hecho, nuevos retos, como por ejemplo la jubilación, lo que te decía, la jubilación, los hijos ya no en casa, tú solo.
¿Cómo enfrenta una persona esto? ¿Cómo enfrenta o cómo previene? O ambas. Bueno, perdón, ¿cómo previene? Es la pregunta. ¿Cómo prevenir la depresión en el adulto mayor? Manteniéndolo ocupado. Cuando uno llega a esa edad, hay muchísimos cambios porque eres física y cognitivamente incapaz de hacer cosas que antes hacías. Y tú no es que lo ignoras, tú lo Lo sabes. Y sabes, eso duele. totalmente, me imagino. Y eso pega en la autoestima, justo que lo estábamos hablando, ¿no? Entonces es importante para el adulto mayor empezar a aceptar estos cambios, empezar a saber que las cosas van a cambiar, pero no por eso son necesariamente malas. Son distintas, definitivamente son distintas, pero hay que aceptar esos cambios con la mejor gracia posible, manteniéndolos activos intelectual como físicamente, es clave para que el adulto mayor no se deprima. También ellos juegan un papel muy importante, porque hablamos de la soledad hace un rato. Si tú quieres que no se sienta sola la persona, te toca estar ahí, tal vez no siempre, porque tenemos cosas que hacer también, los adultos no tan mayores tenemos cosas que hacer, pero estar pendientes, no nos cuesta nada ahora con la tecnología, un mensaje, mamá, papá, ¿cómo estás? ¿Qué tal te ha ido hoy día? Bien, hijo, ¿qué tal? He hecho tal, ¿no? Esa es otra cosa, no es una manera de monitorear, ya, ¿y has hecho algo hoy día? ¿O te has mantenido en cama? ¿Te has mantenido solamente viendo televisión? No está mal que lo hagan de vez en cuando, todos podemos tener un día de pereza, pero que lo habitual sea que se mantengan ocupados, como dije, o física o intelectualmente. Claro, y el tema para las personas que cuidan también, sea cual sea el familiar, hijo, hija, incluso hermanos, eh, es difícil porque hay adultos mayores que son renuentes incluso a ir a estos lugares donde van los adultos para pasar su día, ¿no? Porque incluso eso reafirma que están mayores. Mi abuela le encantaba ir, le Ujú. fascinaba ir, pero era como que mi mamá decía, yo no voy a ir, a mí ni me manden a eso porque ni que yo estuviera vieja, ¿no? Ya, Entonces va a depender también de la persona y hay claro. gente que está renuente y dice, simplemente no voy. Y Ujú, prefieren quedarse solos en su casa. ujú, Y de repente la pataleta está buena un día, 2 días, pero eso continuo, más ujú. aún se han perdido por ejemplo, mi mamá, tú sabes, era viuda, luego murió su mamá y se quedó sola y yo no podía verla todos los días porque trabajaba. Claro. Entonces es difícil porque también uno se siente con el cargo de culpa, pero claro, hablábamos todos los días y momento que podía pasaba a recogerla para ir a comprar, mira, aunque sea el mercado. Ujú. Entonces sí es importante ayudar eh, porque las personas a veces podemos caer en depresión por las distintas etapas de nuestra vida, incluso cuando perdemos a un ser querido. La muerte puede llevarnos también a una depresión clínica. Claro, la muerte de gente cercana, ¿te refieres? Sí, claro. Por supuesto. Cuando una persona cercana a ti se va contigo, se va con ella una parte de ti mismo, especialmente las parejas. Claro, lo que pasa es que me refiero, por ejemplo, a mí murió papá, mamá, Ujú. y entiendo que luego de un tiempo uno se cura solo, el cuerpo va como haciéndose costra y te curas en algún momento, en algún día. Mi pregunta es si conozco gente que no logra salir de esa pena. Eso se Ujú, convierte eso pasó de tristeza ujú. terrible a depresión clínica. Bueno, si dices que tú que no se va, pues sí. El duelo, para el duelo hay algo particular. El duelo adaptativo o normal, como quieras decirle, o sano, dura 6 meses, ¿no? O sea, tú tienes, digamos, un periodo de gracia, por decirlo de una manera súper por encima, de 6 meses para atravesar todo el proceso de duelo. Si tú te pasas esos 6 meses, ya es un criterio de un duelo que no se ha llevado bien y que evidentemente tiene consecuencias, ¿no? Ujú. Hay personas que podrían pasar mucho más de ese tiempo y Claro. seguir, claro, esos son temas que ya tendrían que tocarse con un psicólogo, un psiquiatra y ver la manera de salir de ello. Bueno, José Francisco, es súper interesante que ahondemos en el tema de, bueno, tú como psicólogo asumo que lo haces, a mí como madre me preocupa, no solamente como madre, sino como ser humano, ¿no? El hecho de que las personas puedan identificar más allá de un sentimiento como la tristeza, que lo dijiste bien, es un sentimiento más y no Ujú. es ni bueno ni malo. Es más, creo que en muchas ocasiones te ayudan a salir.
O Claro. sea, creo que tenemos que atravesar la tristeza para salir de eso y de repente salir con más fuerza o más animado o reconociendo que algo nos sucedió, pero que ya pasó. Ujú. Pero sí es importante reconocer esto en los seres que queremos, jóvenes o adultos, y nada, esto es lo que tenemos que hacer. De hecho, ya las personas que han atravesado, digamos, por ir y han identificado esto, que puedan también luego ver sus progresos. La pregunta puede ser ilógica, pero uno tiene que también saber de que si estoy yendo, he reconocido que tengo depresión, luego cómo identifico mis progresos, es simplemente empezar a ver. Mm. Lo que usualmente hacemos en terapia para esto es primero tener una meta clara, ¿no? ¿Qué queremos lograr? Y decir, ya no tener depresión. Es muy abstracto, ¿no? ¿Qué implica no tener depresión? Es la pregunta. Porque es muy normal, ¿no? Te le preguntas al paciente, ¿qué quieres lograr? Ya no tener depresión. Ya, esa es la respuesta clásica. Entonces, la respuesta a eso es, ok, ¿qué implica para ti no tener depresión? ¿Qué es para ti? Que pueda, por ejemplo, en el caso que te puse, ¿no? Que pueda volver a salir a correr, que pueda volver a rendir excelente en el trabajo la mayoría del tiempo, que vuelva a cocinarme porque me importa mi salud. Ya, entonces ya tienes metas claras. ¿Y cómo vas midiendo tus progresos? Porque de una sesión a otra no vas a lograr los tres y el 100% menos, ¿no? Entonces, ok, si tú salías a correr 5 veces a la semana y ahora estás en cero porque estás así, ok, ¿qué te parece si la primera mini meta o hito para el camino es que salgas a correr una vez a la semana? Y si tú logras de cero a una vez a la semana salir a correr como lo hacías, Hay ya es un progreso. avance. Porque de ahí a 2 semanas a lo mejor ya no es una, sino dos. Luego tres, luego cinco, y ya volviste, ya lograste lo primero. Lo mismo con rendir excelente en el trabajo, ¿no? Ya hay que ordenar las prioridades con el paciente también, ¿no? Correcto. La última pregunta que se me acaba de pasar por la cabeza y que me parece preocupante hasta cierto punto es, ¿los niños pueden atravesar etapas de depresión también? Sí, existe un tema, es muy complicado, que es la depresión infantil. La depresión infantil tiene unos criterios muy específicos, es bastante complicada de detectar, especialmente porque los niños no verbalizan de la misma manera que nosotros. Hay que estar muy atentos a eso y siempre a el menor indicio buscar al especialista correspondiente, ¿no? Un psicólogo especialista en niños. Difícil encontrar, sí, pero tal vez necesario, ¿no? Porque sí es muy posible, existe y se ignora mucho. Porque si ya la depresión de por sí para el adulto, para el adolescente es menospreciada, para el niño ni te imaginas. Para mucha gente no existe la depresión infantil. El problema que hay para detectar la depresión infantil es que como que no conocen las emociones y cómo manifestarlas, sino que les sale de la manera más instintiva posible, ¿no? Y es por eso que un niño deprimido no se va a poner a llorar, ni se va a aislar, ni va a dormir de más o de menos. El niño deprimido te va a hacer rabietas, el niño deprimido va a ser impulsivo, va a ser agresivo, va a gritar. Eso es lo que hace difícil identificar a un cuadro de depresión infantil, que no es igual a la depresión normal. Y se puede confundir con otros trastornos de conducta, o sea, es complicado realmente. Incluso con autismo tal vez. Hay otros factores del autismo que entran que ya lo hacen distinto, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, entonces a tomar en cuenta que esas pataletas o esas rabietas podrían estar directamente alineadas con depresión Ujú. infantil. Claro, o sea, ciertas rabietas, digamos, de vez en cuando, es normal en parte Sí, sí, del claro. desarrollo, pero si son muy frecuentes, si se activan en ciertos momentos, porque los niños, por niños que sean, no son tontos, las rabietas las hacen con un propósito. Hay que estar atentos también a los activadores de esas rabietas. Hay que estar bien atentos, es complicado. Entonces, Increíble. sí, Y es algo que pueden estar atravesando nuestros hijos y nosotros no lo reconocemos. sí. Bueno, José Francisco, muchas gracias. Como siempre es lo máximo hablar contigo. Gracias por el tiempo y bueno, de hecho hasta una próxima oportunidad. A ti gracias por el tiempo, de verdad me encantan estos.